Buenas noches y al grano. Nuestro tema de hoy es vasto, la mies es mucha, el tiempo apremia y tenemos nada menos que 7 invitados en el estudio. Hace cosa de 5 meses dedicamos una de estas tertulias a los ovnis, a los platillos volantes, a la ufología, a los extraterrestres. Y casi todo, como de costumbre, se nos quedó en el tintero del micrófono o de la pantalla. Prometimos entonces que habría una segunda parte y aquí la tenemos. Acaba de celebrarse en Madrid hace 4 o 5 días, organizado por la Asociación de Promoción Cultural Procultur, el tercer Simposio Nacional de Ufología, y hemos aprovechado esa circunstancia para convertir en miembros de la tertulia de El Mundo por Montera a varios de los expertos que han participado en el simposio, y también, por supuesto, a algunos que no lo han hecho. Por sus obras, por sus caras, por sus gestos y por sus palabras los conoceréis enseguida. No vamos a desperdiciar parte del escaso tiempo, 1 hora y cuarto, que tenemos a nuestra disposición para presentarlos a fondo. Son Félix Gracia, editor de la revista Más Allá y miembro habitual de esta tertulia; Francisco Padrón Hernández, periodista de Santa Cruz de Tenerife, que una vez estuvo en el interior de un ovni y nos lo contó en el primer programa, y que trae noticias frescas, supongo, de los muchos avistamientos que últimamente se están produciendo en las Islas Canarias; Enrique de Vicente, periodista especializado en el mundo científico y en el paracientífico, siempre desde una perspectiva cultural; Sixto Paz, peruano, fundador de los grupos Rama, mundialmente conocido, hijo de contactado y contactado a su vez por los habitantes del planeta Ganímedes; Salvador Freixedo, al que ya conocen perfectamente los espectadores leales a El Mundo por Montera; Manuel Carballal Pazos, también periodista especializado en temas paracientíficos; y Miguel Blanco, que ya ha pasado en una ocasión por esta tertulia y que actualmente presenta y dirige en Radio 5 el programa Espacio en Blanco. Buenas noches a todos. Nuestro anterior programa terminó, habrá quien lo recuerde, en el preciso instante en que Félix Gracia se disponía a decirnos algo a propósito de la Asunción de la Virgen María. ¿Qué ibas a contarnos, Félix? Sí, era una referencia a un pasaje evangélico poco conocido, porque se refiere al Evangelio apócrifo de la Virgen María y en consecuencia pues es poco, no siendo un evangelio canónico o reconocido, pues es poco conocido. Pero es una referencia que a mí me ha hecho pensar en muchas ocasiones, porque de ser eso tal y como se narra en el Evangelio, supone una visión del fenómeno, de lo que podríamos entender como fenómeno ovni o fenómeno extraterrestre, realmente sorprendente. Supondría una vinculación del fenómeno extraterrestre a acontecimientos y a personajes entrañables, importantes, esenciales en nuestra cultura. Ese Evangelio apócrifo de la Virgen María narra muchas cosas, pero en concreto a la que yo me quería referir es precisamente al momento que precedió a la desaparición de la Virgen, a su despedida del planeta Tierra. Y narra el Evangelio diciendo que era un viernes y la Virgen, sabiendo que estaba presta para partir, entonces se dirigió a su Hijo, a Jesucristo, pidiéndole que llamase, que convocase a sus apóstoles, a sus discípulos, porque ella quería despedirse de los mismos. Y entonces Juan, que supuestamente fue el autor de este Evangelio, puesto que habla en primera persona, dice que oyó la voz del Espíritu Santo invitándole a que fuese a Belén porque la Virgen María quería verlo. Y entonces Juan dice: y una nube resplandeciente me arrebató e instantáneamente navegué por encima de la tierra hasta Belén al lado de María. Más adelante sigue hablando igualmente en voz del Espíritu Santo, que dice que irá a recoger, a avisar al resto de los apóstoles, que estaban todos ya naturalmente muy dispersos, cada uno por un sitio determinado. Y cuando esa voz del Espíritu Santo se dirige a los apóstoles, ellos le preguntan: ¿y cómo iremos? ¿Quién nos conducirá? Y en ese instante, narra el evangelista, carros envueltos por una nube resplandeciente descendieron hacia ellos y los tomaron y los condujeron hasta María. Si tengo aquí el texto, exactamente dice: espléndidos carros transportados por nubes y los vientos soplaban con fuerza. Y los vientos soplaban con fuerza, efectivamente, ese es textualmente. Entonces, esa es una narración que a mí me parece estar oyendo, con otras palabras, naturalmente, el relato de un contactado de hoy. Yo he hablado en otras ocasiones con Sixto Paz y él me ha referido experiencias suyas vividas en el desierto de Chilca, en Perú. Y recuerdo que en una ocasión me hablaba de que él vio una nave extraterrestre y que antes de aparecer la nave lo que apareció realmente eran nubes, unas formas misteriosas, y que poco a poco aquello cambió de aspecto y apareció realmente la nave detrás.
Entonces, este relato evangélico realmente, si se tuviera que contar hoy, se contaría con otras palabras. Lo que pasa es que en aquella época, hace 2000 años, cuando no se tenía la terminología que hoy disponemos para poder definir los objetos, lógicamente el evangelista, para definir una nave extraterrestre, suponiendo que lo fuese, porque yo no me atrevo a afirmarlo, tenía que compararla con algo, con un medio de locomoción que él conociese, como es un carro, por ejemplo, y por eso habla de carros de fuego. Veremos a ver lo que nos dice luego Sixto Paz. Por cierto, en el primer programa recuerdas que vimos todos juntos con nuestros espectadores un vídeo que recogía imágenes de una concentración del grupo Rama en el desierto de Chilpa, en Perú, para unos avistamientos. Enrique de Vicente, tu ponencia en el simposio de Madrid se titulaba, entre interrogantes, ¿quién manipula el fenómeno OVNI? Esa es mi pregunta. Bueno, pues el fenómeno OVNI, y esto lo he demostrado documentos en mano, es manipulado, hoy en día ya no hay duda, por las grandes agencias de inteligencia, no solamente norteamericanas, sino también soviéticas y de otros países, pero lo hacen además conjuntamente desde 1947, año en que son creadas las más importantes de estas agencias, lo hacen conjuntamente con los grandes grupos de poder económico y político que manejan el mundo y lo llevan hacia esa visión ya anunciada por George Orwell. Hay que entender, en este sentido, que el fenómeno OVNI tiene varias dimensiones. Una dimensión física, por un lado naves extraterrestres, de las que yo no tengo duda después de los testigos a los que he entrevistado. Por otro lado, dentro de esa dimensión física hay también ovnis terrestres, muchos más de los que pensamos. Pero hay otra dimensión, que sería la dimensión psicológica, una dimensión sociológica y una dimensión trascendental dentro del fenómeno OVNI, que entroncaría con los tiempos en los que estamos, unos tiempos escatológicos, diría yo. En cualquier caso, lo que quiero decir es que esta gente que manipula el fenómeno OVNI, por un lado, están ocultando la verdadera naturaleza extraterrestre de algunas de esas observaciones, pero por otro, y esto es mucho más grave, están manipulando esa dimensión psicosociológica de una manera realmente infame, para utilizarlo para doblegar a las masas a nivel mundial. Paco Padrón, hace pocos meses estuve dando una conferencia en Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, y a la salida se me acercó una persona y me dijo una frase que me gustó mucho a propósito de los ovnis. Me dijo, aquí en Tenerife y en todas las Islas Canarias, todos antes de acostarnos por la noche levantamos los ojos al cielo. ¿Qué está sucediendo en las Canarias? Hermosa frase. Pues bueno, desde siempre Canarias ha tenido fama de ser zona caliente de avistamientos ovni y de diferentes experiencias, pero de un tiempo para acá esto se ha incrementado con la aparición por tercera vez. La primera fue en el 76 de dos seres gigantescos, antes de lo de Voronezh, por supuesto, de cerca de 3 metros, y estas circunstancias se han repetido en la punta del Hidalgo en abril del año pasado, y el 25 de diciembre a las 11:30 de la noche, bueno, el mismo matrimonio tuvo la repetición de la experiencia otra vez de aparecer estos dos seres. Incluso uno de ellos se dirigió con una voz muy gruesa, como retumbante, a los testigos. No hubo comunicación telepática, sino más bien el matrimonio a gritos, y el ser le contestó: aún no es tiempo, una serie de preguntas que le estaban contestando, le hacían esta pareja. Y después, bueno, hay avistamientos prácticamente, no digo todos los días, pero casi. El último ha sido en Lanzarote, una enorme esfera que cayó cerca de Montaña Mina, una esfera luminosa que cayó al suelo. Estuvieron buscando dónde cayó, por allí, lógicamente, y digo lógicamente porque esto es repetitivo muchas veces, no apareció nada, ¿no? Y este fenómeno se venía repitiendo ya unos días anteriores. Después tenemos experiencias ya que rayan un poco, no mucho, lo absurdo, como es la continua aparición del piloto australiano o la persona, o un doble, Frederick Valentich, este piloto que desapareció perseguido por un ovni hace unos 12 años en Australia. Los testigos que han hablado con él lo reconocen perfectamente por la fotografía. Él ha mostrado su documentación de piloto y pasaporte australiano. Reconoce que está en una base extraterrestre, cita allí en el mar, en las Islas Canarias. Pero lo peor del caso es que anticipó una visita al grupo más allá del puerto de la Cruz, y apareció otro señor que insistió mucho que se llamara a la Universidad de Arizona, en Tucson, diciendo que era físico, profesor de meteorología, y curiosamente, al ponerle el nombre, los testigos, 7 personas
que estaban allí no lo identificaron, pero luego al pasarme a mí la información me doy cuenta que se trataba, lo que decía este señor, James E. McDonald, que fue uno de los pocos científicos que en la década de los 70 presentó cara al gobierno de los Estados Unidos y defendió la teoría extraterrestre y dirigió escritos al secretario general de las Naciones Unidas, UTAN, sobre la cuestión OVNI, relacionándola con la cuestión extraterrestre. Pero lo más curioso es que este hombre se suicidó, curiosamente, en 1971. Ha aparecido un señor que dice ser, hemos mostrado una foto, no dice que es mayor, como de unos 60 años, con pelo blanco, viene acompañado siempre por dos individuos que actúan como si fueran guardaespaldas. Dijo lo que tenía que decir y se marchó. Ahí está. Broma para reír no es. ¿Qué hay detrás de todo esto? No lo sabemos, ¿verdad? No nos reímos. Vamos a seguir en el ámbito de las Islas Canarias con Miguel Blanco. Miguel Blanco, tú organizaste desde tu programa Espacio en Blanco y con la colaboración de algunas de las personas presentes hoy aquí y de algunos ausentes también, una concentración en el mirador de Ucanca, en la isla de Tenerife, el 24 de junio, una concentración para asistir a avistamientos o a manifestaciones de extraterrestres en la cual participaron 40.000 personas. 40.000 ¿Qué pasó allí? Porque creo que tienes incluso una fotografía. Sí, hay una fotografía que es la primera vez que la vamos a mostrar. Fue curioso porque en principio fue un experimento sociológico que a nosotros nos llamó mucho la atención. Reunir a 40.000 personas era un indicativo de que algo con estos temas muy importantes estaba ocurriendo. Nosotros habíamos tenido a lo largo de bastante tiempo algunos avisos de que iba a darse un contacto en la isla de Tenerife. De hecho lo llamamos el día del contacto, ese día 24 de junio. Hicimos una serie de indagaciones, pedimos una serie de pruebas y curiosamente con Enrique de Vicente y otra serie de personas en la Punta del Hidalgo, un lugar que ha mencionado Paco Padrón, vimos un mes y pico antes de que sucediera esto una extraña luz salir del mar y una serie extraña de experiencias que intentamos fotografiar, pero que curiosamente a nadie le salió ninguna fotografía de los negativos que se habían tirado. Aquí de alguna forma fue la prueba de que todo ese contacto iba en serio, montamos toda esta experiencia. Nos sorprendió increíblemente que 40.000 personas fueran a pasar frío, 2 grados bajo cero, a pesar de estar casi en verano, el día 24 de junio, y no se vio nada. Pero curiosamente 3 grupos diferentes de personas fueron capaces de fotografiar esto que vemos aquí. Es una fotografía que hemos hecho ya diversas pruebas con ella y que muestra que no ha sido ningún tipo de trucaje. Ahí había algo aquel día, algo que no pudimos ver, pero que estamos convencidos que este año 1990 se va a repetir y se va a repetir delante de mucha gente. Creemos que este año 90, lo hablaremos seguramente a lo largo de la tertulia de hoy, esta noche, va a ocurrir algo muy importante que va a dar la prueba final de todo este jeroglífico que es el mundo de los ovnis.